Todos de alguna manera tenemos, por eso dice por ahí una frase de músico, poeta y loco. Todos tenemos un poco. Algunos más de músico, otros más de poetas y otros más de locos. Pero tenemos un poco de algo, ¿verdad? Algunos en diferente proporción, pero de algo tenemos todos nosotros. Todos los seres humanos tenemos alguna situación en nuestra vida que organizar. Todos los seres humanos tenemos una situación en nuestra vida que sanar. Y por esa razón, esas situaciones que se nos convierten en enfermedades mentales han tomado como posesión de nuestras vidas. Lastimosamente, la historia de la iglesia ha dicho que, o más bien toma esa enfermedad mental, o cuando habla de la mente en la iglesia, y bíblicamente tal vez se interpretó durante muchos años que la mente es todo lo que abarca el corazón, y todo lo que abarca el corazón pues es espiritual o emocional. Entonces todo lo que tenía que ver con algún problema de la mente no era solo de la mente, sino un problema emocional o espiritual, y tenía que combatirse de esa manera. Entonces si venía una persona con algún problema mental de su vida, entonces las personas que estaban a cargo decían: no, eso hay que batallar es en oración. Pero ya sabemos que si tenemos una situación que no solamente es espiritual, sino que también es mental, porque si sufrimos de problemas cerebrales, mentales, si sufrimos de esas cosas, son cosas producidas porque somos seres humanos y somos vulnerables. Así que esas enfermedades se tienen que batallar. Y una frase tomo aquí de Ulises que decía: así como se maneja cualquier enfermedad. Si tienes una gripa, pues no solamente oras, sino que ¿qué haces? Toma medicamento, ¿verdad? Si llega una enfermedad a nuestro cuerpo, pues no solamente oramos, que sí nos sirve orar, y todo lo que tenga que ver con la espiritualidad sí nos ayuda, pero no solamente lo hacemos así, sino que medicamos o vamos al médico para saber algún tratamiento que podamos seguir. Así que una de esas situaciones más fuertes y que tenemos todos los seres humanos se llaman los traumas. Y todos tenemos traumas, y hay diferentes niveles de traumas, y no voy a hablar aquí de los niveles de traumas ni de por qué tenemos traumas. Solamente voy a hablar de que todos los seres humanos tenemos traumas. Cuando yo comienzo a hablar de esto, usted comienza a decir: ay, ¿cuál será el mío? ¿Cuál será mi trauma? Ustedes tienen cara de estarse preguntando eso. ¿Cuál será mi trauma? Y comenzamos a buscar. El problema de los traumas, los demás pueden decir: oye, tú tienes una situación, tú tienes un trauma, tú tienes un problema, porque no es una conducta, más bien no es algo que hiciste por primera vez, sino que es una conducta que ya vienes repitiendo. Una situación que ya vienes repitiendo, una actitud que vienes teniendo, una respuesta que vienes teniendo frente a alguna situación. Y hay varias respuestas frente a los traumas. Cuando una persona está descubriendo que tiene un trauma, o cuando usted no se ha dado cuenta que tiene un trauma, hay varias respuestas a eso. Una de las primeras respuestas es huir, es correr de la situación. Entonces tú ves lo que te trauma y lo que haces inmediatamente es salir corriendo. Otra de las respuestas es quedarte pasmado ante el trauma. Tú ves la situación y tú te quedas pasmado allí. Es porque de pronto esa misma situación ya ha venido recurrente o te recordó algo que ocurrió en algún momento de tu historia y que todavía te está hiriendo. Porque eso básicamente es un trauma. Un trauma es un suceso que te ocurrió en algún momento de tu vida y que todavía tú sientes que te hiere cada vez que se recuerda, se habla, se piensa o percibes una situación que te recuerde aquel momento. Entonces, de eso tenemos todos en nuestro corazón, de eso tenemos todos en nuestra mente. Batallar contra los traumas no es fácil. Batallar contra los traumas no es fácil. No es una situación que tú digas: ah, bueno, hoy me acuesto diciendo: quítame el trauma, Señor, y mañana amanezco sin eso. Porque definitivamente todos, por ejemplo, cuando nosotros nacimos, hubo una época donde los bebés nacían y ya sabemos que médicamente aún ese nacimiento ya es un trauma. Porque es un nacimiento doloroso, donde hay que hacer mucha fuerza, donde el bebé hace fuerza, donde la mamá hace fuerza y donde el papá también hace fuerza.
Y todos hacemos fuerza en el nacimiento, así que ya hay un trauma desde el nacimiento. Es un trauma de dolor, es un trauma de angustia, es una situación difícil, hasta que llega el momento de que el bebé nace, sale a la vida exterior. Y había un momento que a todos nosotros de alguna época nos tocó, y era que el doctor sacaba al bebé y lo agarraba de los pies y lo tenía ahí. ¿Y qué le hacía? ¡Pah! La primera nalgada de la vida nos la dio un ser humano desconocido. Alguien en quien no sabemos quién era, quién es ese señor, si vive, y ojalá que no. No, o sea, ojalá que no viva cerca. Pero imagínese, una persona que no te conoce fue la primera que te dio una nalgada. Y de allí para entonces ahorita creo, aquí con la vena del doctor, porque también es doctor Yash. Entonces con la vena del doctor ya no le pegan al bebé. Pues cuando María Paula nació, entonces Caro preguntó, pero no ha llorado, pero no está llorando, porque lo que uno espera es que el bebé cuando nazca, ¿qué hace? ¡Guau! Que meta el grito. Pero entonces cuando nació María Paula no gritó. Y entonces Caro le preguntó y le dijo al doctor, pero no está llorando. Y el doctor le dijo, tranquila señora, va a tener toda la vida para escucharla llorar. Tranquila, ella va a llorar durante muchos años de su vida, no se preocupe, ella va a llorar varias veces. Entonces, ¿cómo sería el trauma de nosotros? Que hasta nosotros esperamos que el chino llore, grite, porque nosotros creemos que esa es la manera de llegar al mundo, gritando o llorando. Y sí, el grito hace parte del grito de la vida, el grito de, no sé, expandir los pulmones, no sé qué más otras cosas hay ahí desconocidas, o conocidas para algunos y desconocidas para otros. Pero seguramente eso trae parte de los traumas de nosotros. Y cuando vamos creciendo, pues imagínense los traumas que se nos van juntando. Y mucho más a los hermanos menores. Los hermanos mayores tenemos el trauma de que los papás experimentan con nosotros. Nosotros somos el experimento de nuestros papás. Aparte de que algunos de nosotros llegamos por casualidad. Fuimos una gripa, algunos fueron una, ¿cierto? Esto era una feria. Bueno, otros fueron un quiste, otros fueron un chiste y otros fueron muchas cosas. El caso es que muchos llegaron así de sorpresa. Muchos de los que estamos aquí nacimos, o más bien fuimos concebidos de esa manera. Para nuestros papás, no para Dios, pero para nuestros papás fuimos concebidos así, de esa manera. Por algún accidente, por alguna situación, por alguna mala cuenta, llegamos nosotros. Así que se añade al trauma de nuestra vida todo eso. Vamos creciendo y los que somos mayores, hermanos mayores, pues ya dije hace un ratico, somos el experimento de nuestros papás. Entonces nuestros papás comienzan a experimentar con nosotros, a ver si la correa que le doy está bien, a ver si le doy libertad un poquito está bien, a ver si le compro esto y le pongo esto en su cuarto está bien, le pongo, le quito, le corro, le muevo, le pongo. Así es la vida de nosotros. ¿Cuántos hermanos mayores hay acá? Eso. Mire, la vida de nosotros los hermanos mayores es experimental totalmente. Los papás experimentaron con nosotros. Ahora, hay un trauma, no sé si peor o más duro, y es el trauma de los hermanos menores. ¿Dónde están los hermanos menores aquí? ¿Y los otros qué es? Usted todavía no levante la mano. Pero aquí hay un par de no sabemos. Aquí hay un par de no sabemos, que uno lo mira y uno no sabe si lo está viendo a él o al hermano. Entonces, pero el trauma de los hermanos menores es que los papás ya experimentaron con ellos, pero el trauma de los hermanos menores es ¿cuál? Es que la ropa nunca va a ser nueva para los hermanos menores. Nunca estrenarás. No estrenarás, o sea, tal vez estrenarás calzoncillo, máximo, pero no estrenarás zapatos, ni camiseta, ni uniforme de colegio. Eso no se estrena. Los hermanos menores no estrenan esas cosas. Ni libros estrenan los hermanos menores. Así que nuestra vida literal está llena de traumas, más cuando los papás comienzan a inclinar la balanza sin darse cuenta, muchas veces sin darse cuenta, o a veces dándose cuenta,
inclinan la balanza para un lado más que para el otro, ¿verdad? Y a uno le sirven en el vaso de cristal y al otro le sirven en el vaso de aluminio. El que tomó en vaso de aluminio tiene traumas. El que tomó en vaso de aluminio. Bueno, es más, todos los hijos, esto es para todos los hijos, seamos mayores o menores, cualquier hijo de aquí, de esta generación, tomó en vaso de aluminio, ¿cierto? En vaso de aluminio. Máximo, llegamos al nivel de algo que alguna vez fue un tarro de mermelada, que evolucionó a ser, antes de vaso, evolucionó a ser un frasco para un experimento de un frijol. ¿Sí? Ese tarro de mermelada evolucionó y se convirtió en tarro de experimento de frijol. Y después de evolucionar de tarro de experimento de frijol, evolucionó a vaso. Y en ese momento nosotros tomamos en vaso de vidrio. Ahí fue que tomamos en vaso de vidrio. Eso quiere decir que nosotros somos la consecuencia de una evolución de loza que no comprendimos, porque o estábamos condenados a tomar en vaso de aluminio, o si no, estábamos listos para tomar en vaso de exmermelada. Entonces, mire, ¿por qué? Porque lo bueno y lo bonito y los vasos de cristal estaban guardados para la visita. Eso no era para nosotros. Obviamente los quebraban. Entonces, ¿alguien aquí en su casa tuvo buffet? Claro, buffet. Toda nuestra generación tuvo buffet. Jorgito y Valentina no saben lo que es un buffet. Pero nosotros sí, esta generación, sí saben que es un buffet. Entonces el buffet estaba en el comedor. Pilas que el buffet no estaba en la sala. En la sala estaba el televisor y esas otras cosas. El buffet estaba en el comedor y tenía unas puertas de vidrio. Y detrás de esas puertas de vidrio había, oiga, lo buscaron por Google el buffet. Y eso me trauma a mí. Eso que acabas de... No, y estaba el buffet, los vasos de vidrio. Y esos vasos de vidrio nunca se tocaban, a menos que llegara una visita. Pues una vez nosotros fuimos a visitar una tía de esas que vivía en una casa antigua aquí en Cali. Y era una tía antigua también. Entonces fuimos a visitarla. Y entonces fuimos donde la tía Emma y le dijimos: oh, la tía Emma. Y esa señora es una belleza y nos recibió. Tía, te amo. Y por si eso que hay, y lo ves algún día. Y entonces ella nos recibió en su casa y nos atendió. Yo fui con Caro y nos atendió. Y ella nos sirvió en el vaso de cristal. Porque éramos la visita. Ella nos sirvió en el vaso de cristal y nos sirvió limonada. Entonces yo recibí esa limonada y yo comencé a tomármela. ¡Qué delicia de limonada! Y me la tomé sin pensar. Cuando miré el vaso de limonada, no había algo tan terrible, pero había una servilleta allá mojada ahogada más bien. Una servilleta ahogada con la que ella había limpiado el vaso y se le había olvidado sacarla. Así que yo vi la servilleta haciéndome así, desvaneciéndose, mientras yo movía el vaso de limonada. Y quiero decirles que eso fue un trauma para mí. Desde ese día, ¿no, Caro? No tomo limonada. Me hace daño la limonada. Desde ese día. Yo tomo limonada, me tomo una limonada con el almuerzo, con no sé algo, y chao. Y chao, me tengo que desaparecer. La limonada me vuelve invisible. Entonces, eso para mí es horrible, pero quedé con un trauma. Yo sé que fue ese momento, pero no he podido liberarme de esa servilleta desvaneciéndose en mi vaso. Entonces para mí eso es horrible. Para mí eso es difícil. Y todos los traumas que tenemos nosotros, bueno, y no quiero hablar de más traumas así porque si no se nos va la historia aquí que quiero contarles.
Aparte del trauma que tuvimos nosotros, los que alguna vez, la generación de hasta el 80, 85, los 90 casi, pero los que arreglamos antena, los que arreglamos señal, la generación que organizó antena, ¿cierto? La generación que subió al techo. O sea, miren los papás tan... O sea, imagínense un papá tan terrible que era. Mijo, vaya, súbase al techo y me acomoda la antena. O sea, éramos nosotros los que nos subíamos al techo y acomodábamos la antena. Entonces cuando uno llegaba allá, comenzaba a mover la antena y ¿qué le decía el papá? Ahí. No. Ahí. No. Y eso era terrible. Eso para nosotros era un trauma. Aparte de que, bueno, les voy a contar el último trauma. El último trauma es que nosotros los hijos, para los hijos de esa generación, fuimos la generación control remoto, ¿cierto? Porque los papás, en ese tiempo no había control remoto, y nosotros éramos el control remoto de nuestros papás. Aparte que había perilla, y los televisores tenían 2 perillas. El canal de UHF y otro canal. El de UHF es así. Yo no sé eso para qué servía, nunca supe para qué era. Pero a uno le decían, mueva el de arriba y no vaya a mover el de abajo. No vaya a mover el de abajo. Eso era un misterio, esa vaina de la televisión en ese tiempo. Pero muchas situaciones vivimos así. En la Biblia hay una historia también de un personaje que tuvo traumas terribles. Y creo que muchos conocemos la historia. Y la palabra del Señor habla de la historia de José y sus hermanos. Y la Biblia dice que después de que enterraron a después de que enterraron a Jacob, el papá de José, la palabra del Señor dice que sus hermanos entonces comenzaron a decir, oiga, ahora que enterramos a mi papá, José nos va a matar a todos. Porque va a vengarse lo que le hicimos cuando él era niño, se va a vengar de nosotros. Entonces hagámosle una carta y escribimos que mi papá dijo que vea que el último deseo mío era que no mataran a nuestros hijos, a mis hijos. Entonces dice el versículo 15 del capítulo 50: pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José se mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos de Dios, del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Versículo siguiente, el versículo 18. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, y quiero que mire esta respuesta de José: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Tenaz, ¿no? La historia de José comienza en una casa de 11 hermanos. Una casa de 11 hermanos. O sea, si el trauma de nosotros, los hermanos menores, fue no estrenar, ahora imagínense el menor de 11 hermanos. El menor de 11 hermanos. Pero aquí en esta historia ocurrió algo diferente. Es que el menor de estos hermanos no era el que repetía uniforme, sino que se convirtió en el consentido de la casa, en el consentido de la familia. Y déjeme decirle que ese también para José fue un trauma. Para José fue un trauma. Porque a veces también los que son hijos sobreprotegidos viven con traumas. También la sobreprotección se convierte en un trauma para un ser humano, para una persona. Y este José era el sobreprotegido de su papá.
Lo amaba más que todos los hermanos. Era el consentido de la casa. Era el que todo el día el papá quería estar con él, quería darle cosas, quería regalarle cosas. Y la Biblia dice que el papá de José le hizo una ¿qué? Una túnica de muchos colores. Así que ser el consentido a José le costó algo que fue para él otro trauma. Que de ser el consentido del papá fue el odiado de sus hermanos. Fue el odiado de sus hermanos. Mire la situación que va trayendo un trauma, y como que el otro trauma se va convirtiendo en peor. El trauma siguiente es peor que el anterior. Porque si el papá era un sobreprotector con José, el papá era una persona que lo consentía, que lo cuidaba exageradamente, que lo consentía a él más que a sus hermanos. Ahora el siguiente trauma fue que José era el odiado de sus hermanos. ¿Y qué tan fuerte una relación de hermanos cuando hay odio entre ellos? Cuando hay odio entre ellos mismos. Y seguramente muchos de los que estamos aquí tuvieron una situación de esas, de odio entre los hermanos, de no te quiero ver, de no te quiero hablar, de no quiero volver a verte en mi vida, de separemos nuestras vidas. Pues así estaba José también en ese momento, odiado por sus hermanos, odiado a tal punto que querían ¿qué? Matarlo. O sea, no era un odio cualquiera, no era simplemente, oh, me caes mal, oh, qué charro eres. O no sigas hablando aquí que está todo charro acá. Pero el odio que le tenían sus hermanos a José era un odio de muerte. Un odio de muerte, querían matarlo. Entonces se decían entre nosotros, matémoslo. Y resulta que un día el papá le dijo, papi, vaya, llévemele esta comidita a sus otros hermanos que están allá trabajando. Bueno, papi, se cuida mucho, ¿yo? Porque el papá lo consentía y le decía papi se cuida mucho, ¿yo? Entonces el chino se fue a donde sus hermanos, y cuando los hermanos lo vieron venir, decían entre ellos, matémoslo, ahí viene ese desgraciado, al que mi papá ama, al que mi papá le compra cosas, al que mi papá quiere estar todo el tiempo con él, y por eso nos alejó a nosotros de la compañía de nuestro padre. Entonces uno de ellos dijo, no lo matemos. ¿Cómo vamos a manchar nuestra sangre? Más bien echémoslo a este foso y lo dejamos ahí. Pues si ya llueve ya es otra cosa, ¿no? Bueno, no lo matamos nosotros. Ya si llueve y se ahoga, murió de ahogado, no de matado. Entonces lo echaron al foso y gracias a Dios no llovió. Pero resulta que los hermanos cogieron esa túnica y la mancharon de sangre de un animal y le mostraron al papá. Le dijeron, José se murió. El papá lloró amargamente. Pero José todavía estaba ahí cuando de repente a uno de sus hermanos se le ocurre, ¿sabe qué? Más bien ganemos platica con el hombre. Así que no lo mataron, lo odiaron, pero a la vez abusaron de él. Así que fue vendido a unas personas que iban pasando. O sea, lo vendieron a José. Y ese de decir que lo vendieron a José fue que uno de sus traumas, el trauma, yo le estoy diciendo, el trauma se pone cada vez peor. Lo vendieron, abusaron de él, de su dignidad. Él era un ser humano también, pero lo trataron re mal. Lo querían matar, lo metieron a ese hueco, y después de meterlo a ese hueco, lo cambiaron por dinero. Qué hermanos tan terribles. Y todo comenzó porque era como una secuencia de traumas, uno detrás de otro. Y después de ser vendido, resulta que esta gente lo llevó a Egipto. Y allá en Egipto lo volvieron a vender, o sea, lo revendieron. O sea que el trauma fue peor. Porque es que uno puede tener algo vendido, pero algo revendido ya es un trauma diferente. Así que a José lo revendieron. Y cuando lo revendieron, lo compraron para ser un esclavo. Así que su vida pasó de ser el consentido al odiado, luego al vendido y después al esclavo. Y luego fue un esclavo. Imagínese este hombre cómo estaría mentalmente. Imagínense cómo José estaría en su mente. O sea, Jacob todo el tiempo le enseñó, mijo, su abuelo Abraham lo escogió Dios y de él hizo una gran nación, su bisabuelo. Pero su abuelo Jacob,
Su abuelo Isaac fue un hombre tremendo y también era un patriarca. Y yo, su papá Jacob, soy un patriarca para toda esta familia y amamos a Dios. Disciplinamos nuestra vida, ofrecemos lo mejor, representamos a Jesús y amamos a las personas. Eso le enseñó Jacob a José, todo él adora. Y cuando Jacob le enseña esto, imagínese José diciendo, bueno, yo también voy a ser alguien que adora. Pero comenzó a ser alguien que adora con una serie de traumas que iban creciendo uno detrás de otro, y parece que el siguiente se volvía peor. Así que lo vendieron como esclavo, trabaja como esclavo, sirve como esclavo, vive una vida de esclavo, y allí estando como esclavo, entonces la palabra del Señor dice que José se quedó a cargo de todas las cosas de su amo Potifar. Pero también entonces un día la esposa de Potifar comenzó a echarle el ojo. Y dice la esposa de Poti, dice, uy, este muchacho está re guapo. Este está bueno, este muchacho. Pero mire, José venía con una serie de traumas en su vida. Él seguramente estaba diciendo, él no estaba buscando novia en ese momento. Él no estaba buscando seguramente alguna aventura en su vida. Al contrario, venía con una serie de traumas de ser el humillado, de ser el odiado por sus hermanos, de ser el esclavo. Venía con esos traumas, y cuando esta mujer se encuentra, o más bien esta mujer lo mete a su cuarto, seguro José estaba limpiando por ahí, y esta señora dice que lo agarra a José y le dice, venga papito, que no es para eso. Y José, me imagino, abre sus ojos y dice, mire, a veces nosotros pensamos, oh, la santidad de José era tan grande que, Dios mío, José era un re santo. Quiero ser tan santo como José. Pero mire, aquí no solamente se trataba de santidad, aunque él tenía el temor de lo que le había contado su papá de sus abuelos. Pero no solamente eso, sino que era una carga en su mente, algo con lo que él luchaba. Si yo soy el odiado, si yo soy el vendido, si yo soy el esclavo, pues ahora ¿cómo alguien me va a venir a decir que sí me quiere, que venga, que no es para eso? Salgo a correr. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo una mujer! Decía José. ¡Qué miedo una mujer! Entonces José salió a correr. Y la señora esta le agarra la camiseta, no sé qué le agarró ahí, le agarró algo, una prenda, y esa señora comenzó a gritar acusándolo. Me va a violar, me va a violar, me va a violar. Comenzó a gritar la señora, me va a violar. Y entonces José dijo, yo no fui, ¿cómo así? Y el amo Potifar, pues adivinen a quién le creyó. A la esposa, a la sinvergüenza de su mujer. Le creyó. Y ahora de ser esclavo pasó a ser acusado falsamente. A ser un acusado falsamente. Y lo acusaron. Imagínese uno estar acusado de una falsedad de esas. Y de una falsedad inmoral y en contra de sus principios. O sea, era algo que no haría jamás. O sea, si me dicen a mí, te tomaste una limonada. No, yo no. Me desaparezco si me tomo una limonada. Créanme, yo no fui, yo no me la tomé. Pero que no le digan, sí, te la tomaste. Y ahora algo que uno no haría jamás, y que lo estén acusando de eso. Te robaste eso. No, pero yo no me robo nada. Ni un corazón he robado. Dice el que no tiene novia, ni un corazón me he podido robar. No roba nada. Pero hay uno que sabe que no haría, pues uno dice, no, yo no fui, y está tranquilo. Pero José fue un acusado, y un acusado de algo terrible que él jamás haría, ni que pensaría hacer. Pero una mujer lo acusó, una persona lo acusó. Así que el trauma creció. Y después de ser un acusado inocente, pasó a ser ¿un qué? Un preso. Lo metieron a la cárcel. Y por eso él comienza a escribir: Wilson Manyoma, te hablo desde la prisión. No, esa no era de él.
José, bueno, José no sé si habría escrito desde la prisión, pero José allí en la prisión fue un preso que tuvo que soportar la vida de preso. No cualquier situación, es la vida de preso. No sé, jamás he estado preso, pero sí he ido a una cárcel. ¿Alguien aquí ha ido alguna vez a la cárcel? No tiene que contarme por qué, pero gracias. Solamente pregunto si ha ido. Pero si gracias. Bueno, te muestro mis sellos y te muestro todo, ¿no? Pero los que hemos ido, no sé, de visita a alguna cárcel, vemos lo caótico que es vivir en una cárcel, que es estar en una cárcel, lo difícil, lo terrible, lo inhumano, lo indigno, lo horrible que es estar tras las rejas. Pues José pasó un tiempo de su vida así. Así que José pasó ese tiempo de su vida como un preso. Y estando preso, la Biblia dice que se encontró con dos personajes, con un panadero y con un copero. Entonces dice que tuvieron un sueño, el copero y el panadero, y estaban hablando del sueño y José los escuchó. Entonces, ¿qué significará ese sueño? Y entonces José dijo, mira, ese sueño significa que tú, panadero, te van a sacar de aquí pero te van a matar. Y tú, copero, te van a sacar de aquí y vas a vivir. Entonces resulta que fue así. Al panadero lo sacaron y a los días lo mataron. Y al copero lo sacaron. Y entonces José le dice al copero, oiga, pero cuando usted esté allá con el faraón, por favor se acuerda de mí, ¿oyó? No me vaya a dejar morir. Se acuerda de mí, yo le interpreté el sueño. Entonces el copero se va otra vez con el faraón. ¿Y saben qué? Se olvidó de José. Y se olvidó, ¿sabe por cuánto? 2 años. Se olvidó por 2 años de José. O sea, lo olvidó completamente. ¡Qué trauma! Pasó de ser el preso a ser el olvidado. A ser el olvidado. Es como cuando usted lo llevan en carro, lo llevan en el carro y no lo vuelven a traer. Y cuando llegan acá dice, ay, dejamos a lo dejamos. No sé, pero a uno a veces de papá ay, ¿qué hice a mi hijo? Y uno comienza a tocarse como si fuera un celular. Pero qué trauma ser el olvidado. Y José era el olvidado. Se olvidaron de él durante 2 años. Y este olvido de José se restauró cuando de un momento a otro el faraón tiene un sueño. Y el faraón tiene un sueño y entonces no sabía que se había soñado ni siquiera. Y el copero, ¡pling!, se acuerda que había un señor en la cárcel, un muchacho en la cárcel que le interpretó su sueño. Así que lo lleva delante del faraón. José le revela el sueño al faraón. Y esta historia continuará. No, esta historia termina en algo muy especial. Termina en que anoche José era un preso lleno de traumas, lleno de situaciones, un preso hasta olvidado, alguien que nadie lo quería tener a su lado, alguien que todo el mundo quería porque el tipo estaba ya en el nivel salado, estaba en ese nivel salado, que nadie quería porque el que se hiciera al lado de él terminaría como él. Anoche era así, amaneció y al otro día era príncipe de Egipto. Era príncipe de Egipto. Porque una persona no es lo que sus traumas y lo que su historia y lo que su pasado dice que es, sino que nosotros hemos comprendido el significado de la cruz de Cristo. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él comenzó a decir en la cruz del Calvario, la obra está terminada. Y cuando terminó la obra, nuestros traumas, nuestra historia, nuestro pasado, que todavía nos está recordando quiénes fuimos, eso no tiene que escribir la nueva historia, porque ahora nosotros creemos que Dios es el que comienza a escribir nuestra nueva historia, y ahora nosotros somos quien Dios dice que somos. Amén. No lo que nuestros traumas dice que somos, sino lo que Dios habla de nosotros. Y sobre nosotros Dios tiene promesas, y sobre nosotros Dios tiene palabras. Por eso al final de esa historia José recibe la carta de sus hermanos. Y ya estoy terminando,
Van a ser las 10 de la noche, pero ya estoy terminando. José recibe la carta de sus hermanos, diciéndole: hermano, mi papá dijo que no nos mataras. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Y José coge la carta y comienza a leerla y dice que pierde el control y llora. Pierde el control y llora. Y seguramente José pierde el control y llora, no porque está recordando su pasado solamente, sino porque hubo un trauma que él superó, pero seguramente sus 11 hermanos no lo habían podido superar. Se quedaron en ese pasado. Se quedaron pensando: Él se va a vengar de nosotros. Él va a tomar represalias contra nosotros y nos va a hacer lo mismo o algo peor. Pero al contrario, la Biblia dice que José, en lugar de tratarlos con vileza, dice la palabra del Señor, que José dice así: ¿acaso yo soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Qué tal si usted copia este versículo en un lugar para que lo recuerde? Porque hay muchas cosas en tu vida que se han propuesto hacerte daño. Hay personas que tal vez se han propuesto hacerte daño. Hay situaciones, historias, recuerdos que se han propuesto hacerte mal. Pero la Biblia dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo. Él me puso en esta familia. Él me puso en este trabajo. Él me puso en este vecindario. Él me puso en esta iglesia. Él me puso en este lugar donde estoy. ¿Dónde Dios te puso? ¿Para qué? Dice la palabra del Señor. Para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Y mira lo que dice José: yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Un hombre que sus traumas no le escribieron la historia. Un hombre que decidió perdonar cuando entendió que él desde el principio fue un príncipe. Desde el principio fue un príncipe, pero que sus traumas trataron de aniquilarlo y de borrar lo que Dios ya había escrito sobre él. Y cuando fue príncipe, él perdonó a sus hermanos, los siguió cuidando a ellos y a sus hijos. Y termina diciendo el texto ahí: así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Yo creo que el fin de los traumas es cuando tú puedes hablar con los que te causaron los traumas con estas dos características: ternura y bondad. Cuando en tu corazón y de tu corazón brota ternura y bondad, ahí puedes médicamente o espiritualmente determinar: ya esos traumas en mi vida los he superado. Y puedes confiar en Dios, porque al que tú le hables con ternura y bondad, lo vas a reconfortar.